La primera vez que alguien notó algo extraño en la casa de Martin Wessel fue 3 días después de su muerte. No el olor ese. Llegó más tarde sino el silencio. Un silencio tan denso que los vecinos de la calle Ashford, en el pueblo costero de Greymoor, comentaban que parecía emanar de las paredes mismas de aquella casa victoriana de 3 pisos, con sus contraventanas verde musgo y su jardín, invadido por hiedra salvaje. A Martin había vivido allí durante 42 años, desde que heredó la propiedad de una tía solterona que nadie en el pueblo recordaba haber conocido realmente. Era un hombre meticuloso, de movimientos medidos y palabras escasas. Trabajaba como cerrajero, oficio que aprendió de su padre, pero su verdadera pasión era otra que le llenaba leaves, no llaves comunes, no las que uno pierde en el fondo de un bolso o cuelga en un gancho junto a la puerta. Martin coleccionaba llaves olvidadas, llaves que la gente dejaba atrás cuando se mudaba, llaves encontradas en aceras después de la lluvia, llaves que caían de manos muertas en subastas de propiedades abandonadas. Tenía miles, quizás decenas de miles, las guardaba en el sótano, organizadas en armarios antiguos de madera oscura, cada una colgada de un pequeño gancho, cada una con una etiqueta amarillenta atada con cordel. Las etiquetas contenían información mínima en una fecha, a veces una dirección, ocasionalmente una inicial. Nunca nombres completos, como si Martin hubiera querido preservar su anonimato incluso después de rescatarlas del olvido los domingos por la tarde. Martin abría las ventanas del sótano, las únicas que daban al nivel del suelo, y se podía escuchar el tintineo metálico de las llaves chocando entre sí, mientras él las revisaba, las limpiaba, las reorganizaba según un sistema que solo él comprendía. Era su ritual, su meditation. Nadie en Greymoor encontraba esto particularmente extraño. Los pueblos costeros atraen a los solitarios, a los que necesitan el sonido constante del mar para ahogar otro sonido. Martin Iracourt pagaba sus cuentas a tiempo, reparaba cerraduras con eficiencia silenciosa. Si pasaba sus tardes en un sótano lleno de llaves que no abrían nada, era su asunto. Pero en octubre de 2019, cuando las primeras tormentas de otoño comenzaron a azotar la costa con vientos que gemían entre los acantilados, Martin Wessel dejó de abrir sus ventanas los domingos, dejó de atender su negocio, dejó de recoger su correo. Y 3 días después, cuando la bibliotecaria del pueblo, una mujer llamada Claire Donovan, que había sido la única persona que Martin consideraba algo parecido a una amiga, tocó su puerta con insistencia, el silencio que respondió era de un tipo diferente. No era la ausencia de sonido, era la presencia de algo terminado. Claire llamó a la policía. El oficial que llegó, un hombre joven llamado Danny Kearns, que había crecido en Greymoor y conocía cada casa del pueblo, forzó la puerta principal con una facilidad que pareció casi irrespetuosa. La cerradura se dio con un chasquido seco. Lo encontraron en su estudio, en el 2º piso. Martin Wessel estaba sentado en un sillón de cuero gastado, frente a una ventana que miraba hacia el mar gris. Tenía 68 años. Su rostro mostraba una expresión que el oficial Carrens describiría más tarde como pacífica, pero no serena, como si hubiera aceptado algo terrible. Sobre la mesa, junto a él, había una taza de té frío, un libro abierto sobre técnicas de cerrajería del siglo XIX, y una llave, a una sola llave, era diferente a las otras, más grande, de hierro forjado, con un diseño intrincado en el asa, un árbol cuyas ramas se entrelazaban, formando un patrón laberíntico, negra por la oxidación. Antigua de ella colgaba una etiqueta, pero esta no tenía fecha ni dirección, solo 4 palabras escritas con la letra temblorosa de Martin, en tinta roja: no abrir jamás. El médico forense determinó que Martin había muerto de un paro cardíaco. No había signos de violencia, no había evidencia de veneno o trauma. Un hombre de 68 años, con antecedentes de problemas cardíacos, simplemente había dejado de vivir en su sillón favorito, mirando el mar, en caso cerrado. Pero Claire Donovan no podía dejar de pensar en esa llave,
Ella había conocido a Martin mejor que nadie en Greymoor, aunque conocer era quizás un verbo demasiado ambicioso para describir su relación. Se veían los martes, cuando Martin visitaba la biblioteca para devolver libros y llevarse otro, siempre sobre el mismo tema: encerraduras, llaves, sistemas de seguridad histórico. A veces hablaban brevemente. Martin tenía una voz suave, casi susurrante, como si temiera que sus palabras pudieran romper algo frágil en el aire en una vez. Claire le preguntó por qué coleccionaba llaves. A Martin había permanecido en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Luego dijo: porque alguien tiene que recordarlas. Cada llave abrió algo importante para alguien. Una casa, una caja de secretos, un lugar seguro. Cuando las perdemos, es como si esas puertas nunca hubieran existido. Claire había sonreído, encontrando la idea extrañamente poética. ¿Y las guardas por si alguien las busca?, preguntó. A nadie las busca, respondió Martin. Las llaves perdidas son como los muertos. Una vez que se van, nadie quiere que regresen. Ahora, de pie en el estudio de Martin, mientras los empleados de la funeraria se llevaban su cuerpo en una bolsa negra, Claire miraba esa llave sobre la mesa y sentía que algo estaba profundamente equivocado. La casa de Martin no tenía familia conocida, no había testamento. La propiedad pasaría al condado, que eventualmente la subastaría para recuperar impuestos atrasados. Pero antes de eso, alguien tenía que catalogar las pertenencias. Esa tarea cayó en manos de Claire, quien se ofreció como voluntaria, no por sentido del deber, sino porque no podía soportar la idea de que extraños tocaran las llaves de Martin con indiferencia, las tiraran a cajas de cartón, las vendieran por peso en chatarrerías. Pasó una semana antes de que Claire pudiera obligarse a bajar al sótano. Era más grande de lo que esperaba. Las paredes de piedra húmeda goteaban con la condensación del mar cercano. Una bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando sombras temblorosas sobre los armarios que cubrían cada centímetro de espacio disponible. Había al menos 20 armarios, cada uno de 2 metros de altura, cada uno repleto de llaves que colgaban en filas perfectas. El aire olía a metal oxidado y a algo más, algo orgánico y viejo, como páginas de libros humedecidas por el tiempo. Claire comenzó a trabajar metódicamente, fotografiando cada armario, tomando notas. Algunas etiquetas eran tan antiguas que la tinta se había desvanecido hasta ser ilegible. Otras eran recientes. Una tenía fecha de 2 semanas antes de la muerte de Martin y Sim, de octubre 2019, en Casa Brennan. Puerta trasera. Claire conocía la casa Brennan. Había sido demolida el mes anterior para construir un complejo de apartamentos turísticos. Cada lave, Ira, una y Pita, un marcador de algo que ya no existía. Le tomó 4 días catalogar todo el sótano. Para el 5.º día, solo quedaba un armario. Estaba en la esquina más oscura, apartado de los demás, cubierto con una lona gris que parecía no haberse movido en años. En cuando Claire retiró la lona, una nube de polvo se elevó como un suspiro contenido. Este armario era diferente, más antiguo. La madera estaba tallada con el mismo patrón que había visto en el asa de la llave, junto al cuerpo de Martin. Un árbol con ramas entrelazadas. Tenía una sola cerradura, grande y compleja, y no había llaves dentro. En su lugar, había fotografías en docenas de ellas, clavadas con tachuelas directamente en la madera interior del armario, todas en blanco y negro, todas desteñidas por el tiempo. Rostros de personas, familias, niños, parejas, ancianos. Claire reconoció algunos rostros. Gente que había muerto hacía décadas. Su propia abuela estaba allí, joven, sonriendo frente a una casa que Claire no reconocía, en el centro del armario, clavada con más tachuelas que las demás, como si Martin hubiera querido asegurarse de que nunca se cayera. Había una fotografía más grande,
Mostraba a una niña de aproximadamente 7 años, cabello oscuro, ojos enormes, sonrisa tímida. Estaba de pie frente a una puerta de madera pesada, sosteniendo algo en su mano, una llave, la misma llave que había estado junto al cuerpo de Martin and Claire. Sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. Dio un paso atrás y su pie golpeó algo metálico en el suelo. Miró hacia abajo. Era una caja de metal, del tamaño de un ataúd infantil, escondida debajo de una estantería. Tenía una cerradura en el frente y Claire sabía, con una certeza que le revolvía el estómago, que esa cerradura solo podía abrirse con una llave, la llave que Martin había etiquetado como no abrir jamás, la llave que ahora reposaba en la mesa del estudio. 2 pisos arriba, Claire subió las escaleras con manos temblorosas. No sabía por qué su corazón latía tan fuerte. No sabía por qué sentía que cruzar el umbral del sótano hacia la luz del día era como emerger de agua profunda. Tomó la llave de la mesa, Arapis, más pesada de lo que parecía. El metal estaba helado al tacto, como si hubiera estado sumergido en agua de mar. Regresó al sótano en la caja. Esperaba a Claire. Se arrodilló frente a ella, insertó la llave en la cerradura, giró, con un chasquido que resonó en el espacio. Cerrado como un hueso, rompiéndose, abrió la tapa adentro. No había cuerpo, no había huesos, no había nada orgánico, solo llaves, cientos de ellas, todas idénticas a la que Claire sostenía en su mano, todas con el mismo diseño de árbol entrelazado, todas con etiquetas, y cada etiqueta tenía un nombre, nombres completos, nombres que Claire reconocía, nombres de personas que habían desaparecido de Greymoor a lo largo de los años. No muchos, era un pueblo pequeño pero suficientes para que sus ausencias hubieran dejado cicatrices en la memoria colectiva. Sarah Whitmore, desaparecida en 1987, a 16 años. Thomas Greer, desaparecido en 1993 en 32 años. Emily Cartwright, desaparecida en 2001 en 8 años. James Hallis, desaparecido en 2007, 45 años. Y más. Más han 12 llaves. En total, han 12 nombres, 12 personas, que nunca fueron encontradas. Las manos de Claire temblaban tanto que casi dejó caer la llave que sostenía. La examinó más de cerca. Buscando la etiqueta, Anne estaba allí, atada con el mismo cordel que las demás Anne. Pero esta no tenía nombre. Solo tenía 2 palabras. La siguiente, y debajo, con letra más pequeña, casi ilegible: perdóname. Claire cerró la caja de golpe. El sonido retumbó en el sótano como un disparo. Subió las escaleras corriendo. Salió de la casa. Aspiró el aire salado del mar, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua. Tenía que llamar a la policía. Tenía que contarles lo que había encontrado Anne. Pero mientras marcaba el número con dedos torpes, una pregunta la paralizó. ¿Qué había encontrado realmente? Llaves con nombres de personas desaparecidas. ¿Eso convertía a Martin en un asesino? ¿O simplemente era otro componente de su extraña colección? ¿Otra forma de recordar a los olvidados? ¿Y qué habrían esas llaves? Claire miró hacia la casa de Martin, con sus ventanas oscuras y su jardín invadido. El sol de octubre se estaba poniendo sobre el mar, tiñendo el cielo de naranja sangre. Algo le decía que las puertas que esas llaves abrían no estaban hechas de madera ni metal. Algo le decía que Martin Vessel había muerto porque finalmente había decidido no abrir una Anne. Mientras el teléfono sonaba en su oído, esperando que alguien contestara, Claire vio algo que le heló la sangre a Anne en la ventana del sótano. Esa ventana que Martin abría los domingos para que sonara el tintineo de las llaves. Había una sombra pequeña, del tamaño de una niña de 7 años. Y en su mano, la sombra sostenía algo que brillaba con luz propia. Una llave. El oficial, Danny Kearns, llegó a la casa de Martin Vessel exactamente 17 minutos después
de la llamada de Claire. Para entonces, ella estaba sentada en su auto, con las puertas cerradas, negándose a volver a entrar en Kearns. Era un buen hombre, joven aún, apenas 30 años, pero con la clase de instintos que vienen de crecer en un pueblo donde todos conocen los secretos de todos. Había sido él quien encontró a Martin muerto, y aunque el papeleo lo había clasificado como muerte natural, algo en esa escena le había inquietado. A la forma en que Martin estaba sentado, la rigidez de su postura, la expresión de su rostro. No parecía un hombre que había muerto en paz. Parecía un hombre que había muerto vigilando algo en ahora, escuchando a Claire hablar con voz temblorosa sobre llaves, con nombres y cajas de metal, y sombras imposibles. Kearns sintió ese mismo malestar reptando por su nuca. «Enséñame», dijo. Bajaron al sótano juntos. La bombilla desnuda parpadeaba, como si estuviera considerando apagarse definitivamente. El aire seguía oliendo a metal y humedad, pero ahora había algo más, un olor que Kearns reconocía de su entrenamiento, pero que nunca había olido en persona, el olor de un cadáver muy antiguo. Claire le mostró el armario con las fotografías. Kearns reconoció algunos rostros, igual que ella. Su propio padre estaba allí, en una foto tomada décadas antes de que Danny naciera. Se veía Jovan, feliz, con un brazo alrededor de una mujer, que no era la madre de Danny. «¿Qué coño?», murmuró. Luego vio la fotografía de la niña con la llave. Algo en su memoria se removió. Una historia que su abuela le había contado cuando era pequeño. Una historia sobre una niña que había desaparecido en Greymoor mucho tiempo atrás, en los años 50, quizás, o 40. Su abuela nunca le había dicho el nombre de la niña, solo le había dicho: «No hablamos de ella». Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Claire señaló la caja de metal en el suelo. «Está ahí dentro», dijo Kearns. Se arrodilló. La caja ya estaba abierta. Claire la había dejado así en su prisa por salir. Miró adentro. Las llaves centelleaban bajo la luz parpadeante, como dientes en una boca oscura. Tomó una al azar. La etiqueta decía Sarah Whitmore. Kearns conocía ese nombre. Todo el pueblo lo conocía. Sarah había sido la hija de los Whitmore, una familia que había vivido en Greymoor durante generaciones. Había desaparecido. Camino a casa desde la escuela secundaria, un día de primavera de 1987, nunca se encontró su cuerpo. Nunca hubo pistas reales. Su madre había muerto 10 años después, consumida por la pena. Su padre se había mudado del pueblo y nunca regresó. «Tenemos que llevar esto a la estación», dijo Kearns. «Tenemos que...». Se detuvo desde algún lugar por encima de ellos en el primer piso, quizás. O en el segundo vino un sonido, un tintineo metálico, como llaves chocando entre sí. Claire y Kearns se miraron. «¿Dejaste alguna ventana abierta?», preguntó Kearns. «No, todas están cerradas». El tintineo continuó. No era el sonido del viento moviendo objetos. Era rítmico, deliberado, como si alguien estuviera caminando por la casa con un manojo de llaves en la mano. Kearns desenfundó su arma. No sabía por qué. A instinto. «Quédate aquí», le dijo a Claire. Subió las escaleras lentamente, con el arma apuntando hacia adelante. El tintineo venía del estudio. La habitación donde habían encontrado a Martin. La puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. La empujó con el pie. El estudio estaba vacío, pero sobre la mesa, donde había estado la llave con la etiqueta «No abrir jamás», ahora había algo diferente. Una fotografía. Kearns se acercó con cautela. La fotografía no había estado allí antes. Estaba seguro. Era vieja, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Mostraba el exterior de la casa de Martin, pero no como se veía ahora. En la foto, la casa era nueva, las contraventanas recién pintadas, el jardín cuidado. De pie en el porche delantero había una pareja joven, un hombre y una mujer, y entre ellos, tomada de sus manos, una niña pequeña.
¿A la misma niña de la fotografía del sótano en Kearns? Volteó la foto. En el reverso, con tinta desvanecida, alguien había escrito en familia Vessel, 1951 Margaret, Thomas y Lily. El nombre resonó en la mente de Kearns como una campana funeraria a Lily Vessel, la niña de la que su abuela nunca quería hablar. Anne bajó las escaleras corriendo. Claire seguía en el sótano, con los brazos cruzados sobre el pecho, temblando. «Tenemos que irnos», dijo Kearns. «Ahora, ¿qué viste?» «Nada, todo, Anne. No lo sé. Pero no deberíamos estar aquí». Pero cuando intentaron subir las escaleras hacia la puerta principal, ¿la encontraron cerrada en Kearns? Giró el picaporte. No cedió. La golpeó con el hombro. La madera no se movió. «Usé tu tarjeta para abrirla desde afuera», dijo Claire. «No tiene cerrojo interno. Debería poder abrirse». Kearns sacó su teléfono para llamar a refuerzos. Sin señal, por supuesto que no. El tintineo comenzó de nuevo. Ahora venía del sótano en C. «Miraron, hay una puerta trasera», dijo Claire. «En la cocina». Corrieron hacia la parte posterior de la casa. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Las sombras parecían moverse en la periferia de su visión. Pero cuando giraban para mirar, no había nada. La puerta trasera también estaba cerrada. «Mierda», susurró Kearns. Golpeó la ventana de la cocina con la culata de su arma. El cristal explotó hacia afuera. Ayudó a Claire a salir primero. Luego la siguió. Cayeron sobre el césped crecido del jardín trasero. La luz del atardecer se había desvanecido completamente. El cielo era negro, sin estrellas. El sonido del mar parecía más lejano de lo que debería. Se alejaron de la casa a paso rápido, sin correr. Kearns había aprendido en su entrenamiento que correr del miedo solo lo hacía perseguirte y no miraron atrás hasta que llegaron al auto de Claire. Solo. Entonces Kearns se permitió mirar hacia la casa de Martin Vessel. Todas las ventanas estaban iluminadas, no con luz eléctrica. Era una luz más suave, como velas, y en cada ventana había una figura en sombras de personas que no deberían estar allí. Una en el estudio, una en el segundo piso, varias en el sótano, todas inmóviles, todas mirando hacia afuera, y en la ventana del primer piso, la más cercana a donde Kearns y Claire estaban parados, había una figura pequeña, una niña. Sus ojos eran dos puntos de luz blanca en la oscuridad. En su mano sostenía una llave que brillaba con el mismo resplandor enfermizo en Kearns. Parpadeó en cuando volvió a abrir los ojos. Todas las ventanas estaban oscuras. La casa parecía vacía de nuevo, muerta. «Volvamos a la estación», dijo con voz ronca. Arrancaron del lugar con las ruedas chirriando sobre el asfalto húmedo. Ninguno de los dos habló durante el trayecto de 5 minutos hasta la estación de policía de Greymoor. Pero ambos sabían que lo que habían visto no era producto de su imaginación. Y ambos sabían que las llaves en esa caja no eran solo recuerdos de los desaparecidos, eran algo mucho peor. Eran la razón por la que habían desaparecido en la estación de policía de Greymoor. Era un edificio pequeño de ladrillo rojo, construido en los años 70, cuando el pueblo aún tenía aspiraciones de crecimiento que nunca se materializaron. En un turno nocturno normal, solo habría 2 oficiales presentes, el sargento de guardia y un patrullero. En esa noche, cuando Kearns y Claire entraron en tropel, solo estaba el sargento Pete Holloway, un hombre de 50 y tantos años con una barriga prominente y un bigote gris que había sido impresionante en su juventud. Pero ahora solo parecía cansado. «Kearns», dijo Holloway, levantando la vista de su crucigrama. «¿Pareces haber visto un fantasma, Pete? Necesitamos hablar». Ahora Anne le tomó 20 minutos explicarle todo a Holloway. La caja, a las llaves, los nombres de los desaparecidos, las fotografías, las sombras en las ventanas. Anne Holloway escuchó en silencio, con una expresión cada vez más sombría.
Cuando Kearns terminó, el sargento se recostó en su silla con un suspiro largo y lento. «Mierda», dijo finalmente. «Pensé que eso había quedado enterrado». Claire y Kearns se miraron. «¿Qué quedó enterrado?», preguntó Claire. Holloway se levantó, caminó hacia un archivador viejo en la esquina de la oficina. Buscó en un cajón inferior, el que tenía una cerradura oxidada, que claramente no se había abierto en años. Sacó un expediente grueso, amarillento. Por el tiempo en la etiqueta decía caso Vessel, 1951, han cerrado. Lo dejó caer sobre el escritorio con un golpe pesado. Hay una razón por la que la gente en Greymoor no habla de la familia Vessel Dillo Holloway, y no es solo porque Martin era raro. Abrió el expediente. Dentro había fotografías viejas, declaraciones escritas a máquina, recortes de periódico descoloridos. La primera fotografía mostraba una casa, la casa de Martin, pero en lugar del jardín tranquilo y descuidado que conocían, la imagen mostraba algo muy diferente en cinta policial: autos, patrulla, personas con uniformes llevando algo cubierto con sábanas en cuerpos. En 1951 comenzó Holloway. Thomas y Margaret Vessel vivían en esa casa con su hija de 7 años, Lily. Thomas era cerrajero, igual que Martin después. Margaret era ama de casa. Eran una familia normal, según todos los que los conocían. Callados, privados, pero normales. Pasó otra fotografía. Esta mostraba el interior del sótano, el mismo sótano donde Claire y Kearns habían estado una hora antes. Pero en la foto de 1951, las paredes no estaban cubiertas con armarios de llaves. Estaban cubiertas con sangre. Un vecino llamó a la policía porque no había visto a la familia en varios días. Continuó Holloway. Cuando los oficiales entraron, encontraron a Thomas y Margaret en el sótano. Habían sido descuartizados. No hay otra palabra para describirlo. Cortados en pedazos con precisión quirúrgica, como si alguien los hubiera desmontado sistemáticamente. Claire se llevó una mano a la boca. ¿Y la niña?, preguntó Kearns. Lilis había desaparecido. Buscaron por todo el pueblo, por el bosque, a lo largo de la costa. Nunca la encontraron. No había rastros de sangre que sugirieran que le hubieran hecho daño en la casa. Simplemente se esfumó en Holloway. Sacó otro documento, un informe escrito a máquina. El detective a cargo del caso, un tipo llamado Morrison, vino del condado. Escribió en su informe final que la escena sugería un ritual de algún tipo. Dijo que había símbolos tallados en la madera del sótano, símbolos que no pudo identificar. Y en el centro del sótano había una caja de metal vacía, con una cerradura pero sin llave, como la que encontramos, susurró Claire. Exactamente como la que encontraron. Morrison la envió a analizar. Los análisis mostraron residuos orgánicos en el interior. Humanos, pero viejos, mucho más viejos que los asesinatos de Thomas y Margaret, décadas más viejos. ¿Qué pasó con el caso?, preguntó Kearns. Morrison lo cerró después de 6 meses. Oficialmente, se listó como homicidio sin resolver con sospechosa principal desaparecida, Lily Vessel. La teoría era que la niña había sido, no sé, poseída o algo así, que había matado a sus padres en algún tipo de episodio psicótico y luego había huido. Aunque a Morrison nunca le convenció esa explicación. Escribió notas personales en el expediente, no oficiales, solo observaciones donde decía que algo en esa casa estaba fundamentalmente equivocado, que el espacio mismo se sentía enfermo. Holloway cerró el expediente. Morrison se suicidó un año después. Se pegó un tiro en su oficina. No Deja. Su familia dijo que había estado teniendo pesadillas desde que trabajó en el caso Vessel, que murmuraba en sueños sobre llaves y puertas que no debían abrirse. Un silencio pesado llenó la oficina. Afuera, el viento había comenzado a soplar más fuerte, trayendo consigo el aroma salado del mar y el sonido lejano de las olas rompiendo contra los acantilados. ¿Quién era Martin Vessel?, preguntó finalmente
Claire, eso es lo extraño, dijo Holloway. No hay registros de que Thomas y Margaret tuvieran otro hijo. Los únicos documentos de nacimiento para la familia Vessel en los archivos del condado son los de Lely. Pero en 1977, un hombre que se identificó como Martin Vessel Severino de Thomas, según él presentó documentos de herencia para reclamar la propiedad. Los documentos parecían legítimos. La tía que supuestamente le dejó la casa había sido hermana de Thomas, pero había muerto en un accidente en los años 60, sin descendientes. El condado no tenía ninguna razón para disputar el reclamo de Martin, así que le dieron la casa y vivió allí durante 40 años, dijo Carnes. Solo, coleccionando llaves, coleccionando llaves, repitió Holloway, de personas que desaparecieron. ¿Crees que Martin las mató?, preguntó Claire. Holloway negó con la cabeza lentamente. No lo sé, honestamente, no lo sé, pero voy a decirte algo que si Seishan, cada una de las personas cuyos nombres viste en esas llaves, desapareció sin dejar rastro. No hubo forcejeos, no hubo testigos, no hubo cuerpos. Es como si simplemente dejaran de existir en un momento y lugar específicos, como si cruzaran una puerta y nunca regresaran. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia la oscuridad del pueblo dormido. Mi padre era oficial aquí en los 80, dijo. Trabajó en el caso de Sarah Whitmore. Me dijo algo que nunca olvidé. Dijo que cuando entraron en la habitación de Sarah para buscar pistas, todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde adentro, pero en su escritorio había una llave grande, antigua, con un diseño extraño en el asa, como un árbol. La fotografiaron como evidencia y la guardaron en un sobre con otras pertenencias de Sarah. Se volvió hacia ellos. 3 días después, esa llave había desaparecido de la sala de evidencia. Nadie sabía cómo. La sala estaba cerrada con llave. No había signos de entrada forzada. Simplemente ya no estaban Martin, dijo Kearns. Quizzes, o quizás las llaves van donde necesitan ir. Claire se estremeció. Tenemos que volver a esa casa, dijo Kearns. Tenemos que recuperar esa caja y esa evidencia. No esta noche, dijo Holloway con firmeza. Esta noche esperamos hasta el amanecer. Vamos con más gente, con preparación. Y si lo que sea que está en esa casa decide no esperar, preguntó Claire. Holloway no respondió, porque no tenía una respuesta. Pasaron la noche en la estación. Ninguno de ellos durmió realmente. Claire se quedó en la sala de descanso, tomando café tras café, hasta que sus manos temblaban de cafeína y ansiedad. Kearns revisó cada archivo que pudo encontrar sobre las desapariciones en Graymore, buscando patrones, conexiones, algo que tuviera sentido. En Holloway hizo llamadas. Contactó a la policía estatal. Les explicó la situación en términos vagos posible. Conexión entre múltiples casos fríos. Evidencia encontrada en la propiedad de un fallecido. Le dijeron que enviarían un equipo en la mañana a las 5 de la madrugada. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Claire encontró algo. Estaba revisando su teléfono, buscando en archivos históricos digitalizados de Graymore, que la biblioteca había escaneado años atrás. Encontró un artículo de periódico de 1949. Un arqueólogo local descubre ruinas antiguas en Graymore. El artículo describía como un profesor de la universidad cercana a un hombre llamado Thomas Vessel había descubierto lo que parecían ser restos de una estructura religiosa precristiana en el bosque al norte del pueblo. Las ruinas incluían lo que el artículo describía como un santuario subterráneo con simbología desconocida en Thomas Vessel, el padre de Lelish, el hombre que había sido descuartizado en su sótano en 1951. Claire siguió leyendo. Según el artículo, Thomas planeaba documentar el sitio extensivamente antes de notificar a las autoridades académicas oficiales. Quería asegurarse de que su descubrimiento fuera reconocido apropiadamente. No había artículos de seguimiento en Claire.
Pasco, Emma. Encontró un obituario de 1950, un año antes de los asesinatos, para un hombre llamado Aldous Harding, descrito como mentor y amigo cercano de Thomas Wessel. La causa de muerte era indeterminada y luego encontró algo que le heló la sangre: una fotografía del sitio arqueológico tomada por Thomas Wessel en 1949. A la fotografía mostraba una estructura de piedra medio enterrada. En el centro había una puerta masiva de madera oscura, increíblemente bien preservada para algo que supuestamente tenía siglos de antigüedad. Y en esa puerta había una cerradura con el diseño de un árbol cuyas ramas se entrelazaban formando un laberinto. Claire llamó a Kearns. Mira, Stone Kearns leyó el artículo, vio la fotografía, su rostro se puso pálido. Tenemos que ir a ese lugar, dijo. Las coordenadas no están en el artículo, dijo Claire. Pero Thomas enseñaba en la universidad. Tal vez sus notas estén archivadas allí. No tenemos tiempo para eso, dijo Kearns. El equipo estatal llegará en 3 horas. Holloway querrá ir directamente a la casa de Martin. Entonces vamos ahora, dijo Claire. Tú y John, antes de que lleguen. ¿Estás loca? Después de lo que vimos anoche, precisamente por lo que vimos anoche, dijo Claire. Su voz era firme ahora, sin temblor. Martin pasó 40 años coleccionando llaves de personas desaparecidas. Vivió en la casa donde sus padres o quien sea que realmente fueron asesinados brutalmente. Y cuando murió, dejó una llave con una advertencia a no abrir jamás. ¿No te parece que tal vez Martin estaba tratando de prevenir algo? ¿Que toda su vida fue un intento de mantener algo cerrado? Kearns la miró. Vio determinación en sus ojos, pero también miedo. Un miedo profundo que ella estaba eligiendo ignorar porque sentía que no había otra opción. Si vamos, dijo finalmente, vamos armados. Y si algo se siente mal, cualquier cosa, salimos inmediatamente. Claire asintió. No se lo dijeron a Holloway. Sabían que no los dejaría ir. Salieron de la estación justo cuando el sol estaba saliendo sobre el mar, tiñendo las nubes de rosa y oro. Era un amanecer hermoso, en el último amanecer realmente hermoso que Claire recordaría. El bosque al norte de Greymoor era viejo, no del tipo de bosque que había sido plantado o gestionado. Era bosque primario, con árboles tan grandes que 3 personas no podrían rodear sus troncos con los brazos extendidos. El suelo estaba cubierto con capas de hojas muertas acumuladas durante décadas, y el aire olía a tierra húmeda y descomposición vegetal. Claire había traído el artículo del periódico impreso, con la fotografía del sitio arqueológico. Usaron eso como guía, comparando la formación de las rocas en el fondo de la imagen con el paisaje real. Les tomó 2 horas encontrarlo. La estructura estaba más profunda en el bosque de lo que esperaban, en una depresión natural del terreno que la hacía invisible hasta que estabas prácticamente encima de ella. Los años la habían cubierto aún más. Raíces de árboles se habían entrelazado sobre las piedras. Musgo espeso crecía sobre cada superficie, pero la puerta seguía allí, emergiendo de la tierra como un secreto revelado a regañadientes. La madera estaba negra por la edad, pero sorprendentemente intacta. Parecía roble, tallada con símbolos que no se parecían a nada que Claire hubiera visto en sus años de trabajo bibliotecario. No eran célticos, no eran nórdicos, eran algo más antiguo, algo que precedía a las culturas que ella conocía. YNL Centro, exactamente como en la fotografía de 1949. Había una cerradura. Kearns se arrodilló frente a ella, sacó una linterna de su cinturón, iluminó el mecanismo. Es idéntica, susurró, idéntica a la cerradura de la caja en el sótano de Martin. Claire sintió un peso en el bolsillo de su chaqueta. Antes de salir de la estación, había tomado algo de la caja de evidencias que Kearns había traído la noche anterior. Una de las llaves
No, la llave de Martenisa seguía sobre la mesa en el estudio, y ninguno de ellos había querido tocarla de nuevo, sino otra llave, una al azar, a la llave de Sarah Whitmore. La sacó ahora, la sostuvo bajo la luz de la linterna. El diseño del árbol en el asa brillaba con un resplandor tenue, como si estuviera generando su propia luz. «Claire», dijo Kearns, «no tenemos que saber, no tenemos que saber una mierda. Tenemos que regresar, llamar a expertos, a antropólogos, a lo QC». Pero Claire ya estaba acercando la llave a la cerradura en sus manos. No temblaban. Había una quietud en ella ahora, una resignación, como si parte de ella hubiera sabido, desde el momento en que vio esa llave junto al cuerpo de Martin, que terminaría aquí, en este bosque, frente a esta puerta. En la llave entró en la cerradura con un clic suave. Por un momento, nada sucedió. Luego, la puerta comenzó a abrirse. No. Fue Claire quien la empujó. La puerta se movió sola, girando sobre bisagras que no deberían haber funcionado después de siglos bajo tierra. No, Cherry Aaron, no. Se movieron en silencio absoluto. Detrás de la puerta había oscuridad. Una oscuridad tan densa que la luz de la linterna de Kearns no la penetraba. Brillaba contra ella como si fuera un muro sólido. Y de esa oscuridad vino un sonido. Respiración, no una respiración, muchas superpuestas, algunas rápidas, algunas lentas, algunas ronqueras, como si provinieran de pulmones dañados. Y luego, voces en susurros. «Ayúdame. No puedo salir, por favor. Hace tanto tiempo, mamá. Tan oscuro. Tan frío. Todas diferentes. Todas desesperadas». Los desaparecidos no estaban muertos. Estaban ahí. Dentro. Claire dio un paso atrás, con las piernas súbitamente débiles. Kearns la agarró del brazo. «Tenemos que irnos ahora». Pero antes de que pudieran moverse, algo cambió. Las voces se detuvieron. La respiración se detuvo. El silencio que siguió era peor que cualquier sonido. Y luego, desde lo más profundo de esa oscuridad, vino una voz diferente. Una voz pequeña. Una voz de niña. «¿Has abierto mi puerta?» Claire sintió que algo helado le recorría la columna vertebral a Lilith. Susurró. «Sí», respondió la voz. «¿Sabes cuánto tiempo he esperado? ¿Sabes cuántos años he vivido en este espacio? Entre espacios, en este no lugar, manteniendo la puerta cerrada desde adentro». «No lo entiendo», dijo Claire. Una figura comenzó a tomar forma en la oscuridad, tan pequeña, del tamaño de una niña de 7 años. Pero su silueta estaba equivocada. Las proporciones no eran del todo humanas. Los brazos eran demasiado largos. Los dedos se extendían demasiado. «Mi padre encontró este lugar», dijo Lily. Pensó que era un descubrimiento arqueológico. No entendió lo que realmente era. Una cárcel, un lugar donde algo muy viejo había sido encerrado hace mucho tiempo por personas que entendían que algunos secretos deben permanecer sellados. La figura dio un paso hacia adelante. Sus pies no hacían sonido al tocar el suelo, pero mi padre era curioso, era inteligente. Encontró una forma de abrir la puerta. Encontró la llave original, enterrada en el sitio, y cuando la giró en la voz de Lilith, se quebró. Algo entró en él, en mi madre, en mí. Algo que había estado hambriento durante siglos y nos consumió desde adentro. Nos convirtió en puertas nosotros mismos, en llaves vivientes. «Tu padre te mató», dijo Kearns. «A ti y a tu madre no», dijo Lilith. «Mi padre era la cosa, usando el cuerpo de mi padre, la cosa que había estado encerrada aquí. Y cuando se dio cuenta de que no podía controlar 3 cuerpos a la vez, cuando empezó a perder el control, yo hice lo único que pude». «¿Qué hiciste?» «Los maté a ellos»,
a mis padres o a lo que sea que los había poseído. Los descuarticé con las herramientas de cerrajería de mi padre, porque eso era lo único que podía detener a la cosa, separar los pedazos, dispersar la esencia. Claire sintió náuseas, pero tú seguías infectada, dijo en sí, susurró Lily. Yo seguía siendo una puerta, así que me encerré, mi maniac, en la prisión. Usé la llave para sellar la puerta desde adentro y esperé que alguien encontrara la llave. Esperé que alguien fuera lo suficientemente tonto como para abrirla. La figura estaba más cerca ahora. Claire podía ver sus ojos. Eran completamente negros. Sin pupilas, sin iris, solo vacío. Pero nadie lo hizo, continuó Lelich. Durante años, décadas, la llave permaneció oculta en el sitio arqueológico, hasta que Martin Vessel vino. Martin, quien decía ser mi primo, pero que en realidad era, ¿qué? Un guardián, un protector enviado por alguna orden que ya no existe. Nunca lo supe, pero él entendió lo que había pasado, entendió lo que yo era, y en lugar de librarme, decidió asegurarse de que nadie más abriera esa puerta. Las llaves, dijo Claire. Las 12 llaves en la caja en copias, dijo Lilith. Martin hizo copias de la llave original, Deutsche Kopie, y las usó para recolectar a personas problemáticas, personas que nadie extrañaría demasiado. Las atrajo, una por una, a lo largo de décadas. Las trajo aquí, abrió la puerta, las metió adentro, y luego cerró la puerta de nuevo. ¿Por qué?, preguntó Kearns, horrorizado. Para alimentarme, dijo Lelies, con voz plana, para mantenerme satisfecha, para evitar que la cosa dentro de mí creciera tan hambrienta que rompiera la prisión. Martin me usó ¿cómo llamarlo? Consumir un contenedor. Sacrificaba a personas para mantener algo peor encerrado. Dios mío, susurró Claire. No hay Dios aquí, dijo Lily. Solo oscuridad. Y ahora, después de todos estos años, era la sonrisa más terrible que Claire había visto jamás. Alguien finalmente ha abierto la puerta. La figura de Lelis se movió tan rápido que Claire apenas la vio. Un momento estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, su mano, esa mano con dedos demasiado largos, estaba alrededor del cuello de Claire. El toque era como hielo, como si cada molécula de calor en el cuerpo de Claire estuviera siendo succionada hacia esa mano. Gracias, susurró Lily en su oído. Gracias por liberarme. Kearns disparó. El sonido del arma fue ensordecedor en el espacio cerrado del bosque. La bala atravesó la cabeza de Lily. No sangró, no cayó. Simplemente giró su cabeza hacia Kearns, con el agujero de bala visible en su frente, y sonrió más ampliamente. Las balas no funcionan con puertas, dijo Anne. Soltó a Claire, quien cayó al suelo jadeando, y se volvió hacia Kearns. Él disparó de nuevo, vaciando todo el cargador en cada bala. Atravesó a Lily sin efecto. Cuando el arma hizo clic vacía, Lily estaba frente a él. Pero sabes que sí funciona, dijo. Lo que siempre ha funcionado. Levantó su mano. En ella sostenía algo que brillaba en una llave, no la llave que Claire había usado para abrir la puerta. Naturally, una que había aparecido de la nada. Para cada puerta abierta, dijo Lelis, se debe cerrar otra. Tocó el pecho de Kearns con la llave. Anne, él gritó. No un grito de dolor físico, algo peor, un grito de alguien sintiendo su alma siendo desgarrada. Su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se volvió gris, sus ojos se hundieron en las cuencas. Se estaba convirtiendo en una puerta. Claire se obligó a levantarse. Cada músculo de su cuerpo gritaba que corriera, que dejara a Kearns y salvara su propia vida. Pero no lo hizo en su lugar. Hizo lo único que se le ocurrió. Corrió hacia la puerta abierta, la puerta del santuario subterráneo, y
La cerró de golpe en la llave. Todavía estaba en la cerradura. La giró. El efecto fue instantáneo. Lily gritó, un sonido que no debería poder salir de una garganta humana. La figura comenzó a deshilacharse, a descomponerse, a ser succionada de regreso hacia la puerta cerrada, como si fuera líquido, siendo absorbido por una esponja. Kearns cayó al suelo, jadeando, pero vivo. Un humano en la llave en la cerradura comenzó a calentarse. Claire podía sentirla quemando su palma a través del metal, y entonces entendió. Martin había hecho copias de la llave. Había usado esas copias para abrir la puerta, meter personas adentro y luego cerrarla de nuevo. Pero la llave original, la llave que Martin había etiquetado como no abrir jamás, era diferente. En esa llave no solo abría la puerta, en esa llave podía sellarla permanentemente. Claire sacó la llave que había traído, la llave de Sarah Whitmore, la dejó caer. Corrió de regreso hacia donde habían estacionado el auto, donde había dejado su bolso, donde, en el fondo, envuelta en un pañuelo, estaba la llave de Martin. La llave del olvido. Kearns la alcanzó, tambaleándose, con la cara pálida. ¿Qué estás haciendo? Terminar lo que Martin empezó, dijo Claire. Regresaron a la puerta. Las sombras alrededor de ella se habían oscurecido, como si la realidad misma se estuviera comprimiendo en ese punto. En voces venían de detrás de la puerta. Ya no expliques. Gritos de rabia. Claire insertó la llave de Martin en la cerradura, justo debajo de la otra llave, y giró. Hubo un destello de luz, no brillante en oscuro, una luz negativa que parecía absorber todo color. Y luego, silencio. Las dos llaves se fundieron juntas. El metal se derritió y se fusionó con la cerradura, creando un celo permanente. La puerta tembló. Grietas aparecieron en la madera antigua, pero no se abrió. Claire y Kearns esperaron, con la respiración contenida. Nada más sucedió. El bosque volvió a llenarse con sonidos normales. Pájaros hambrientos en las hojas, el lejano murmullo del mar. ¿Se acabó?, preguntó Kearns. No lo sé, dijo Claire. Honestamente, miraron la puerta. Estaba silenciosa ahora, inerte. Pero Claire sabía que no se había ido la cosa detrás de la puerta. Lily, los desaparecidos, lo que sea que los había poseído, seguía allí, solo que ahora estaba sellada. Quizás para siempre. Quizás. Tomó 6 horas explicarle todo a Holloway y al equipo estatal. Tuvieron que llevarlos al sitio arqueológico, mostrarles la puerta, la cerradura sellada. Los antropólogos que trajeron no pudieron descifrar los símbolos. Dataron la estructura como preséltica, posiblemente de la edad de hierro, pero no podían estar seguros. La madera de la puerta era una anomalía que no podían explicar. Su preservación no tenía sentido químicamente. En Holloway, para su crédito, no cuestionó la historia de Claire y Kearns. Había visto el expediente de 1951, conocía la historia de Lily Vessel, y cuando miraba los ojos de Cleros, que habían visto cosas que romperían a la mayoría de las personas, sabía que ella estaba diciendo la verdad. Cerraron el sitio, lo declararon patrimonio arqueológico protegido, pero en realidad era un eufemismo para nadie debe acercarse. Aquí jamás. Construyeron una cerca, pusieron guardias, registraron el sitio como peligroso debido a inestabilidad estructural. La casa de Martin Vessel fue demolida 2 meses después. No subastaron la propiedad, la convirtieron en un parque pequeño, con un monumento que no decía nada significativo. La caja de metal con las 11 llaves restantes fue destruida en un incinerador industrial. Holloway se aseguró personalmente de que cada llave se derritiera hasta convertirse en un charco irreconocible de metal. Los casos de las 12 personas desaparecidas permanecieron oficialmente sin resolver. No había forma de explicar lo que realmente les había pasado sin sonar como locos. Claire renunció a su trabajo en la biblioteca. Se mudó de Greymoor 6 meses después del incidente. Demasiados recuerdos.
demasiadas sombras en las esquinas de su visión que probablemente no estaban realmente allí. Probablemente Kearns se quedó. Alguien tenía que quedarse, alguien tenía que vigilar, y cada domingo, cuando el sol se está poniendo y las sombras se alargan, Kearns conduce hasta el sitio arqueológico. Se para frente a la cerca, mira hacia la depresión en el bosque donde la puerta está enterrada Anne, y escucha a la mayoría de los domingos. No hay nada, solo el viento. El mar, pero a veces, no siempre, pero a veces y algo más un tintineo metálico, como llaves chocando entre sí, como si alguien del otro lado de una puerta sellada estuviera tratando desesperadamente de encontrar la cerradura en la oscuridad. 5 años después del incidente, Claire recibió una carta. No tenía remitente, solo su dirección, escrita con una letra que reconoció inmediatamente en la letra de Martin Vessel. Pero eso era imposible. Martin había muerto 5 años antes de que ella abriera esa puerta. Anne, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel y algo envuelto en tejido. La carta era brief. Estimada Claire, si estás leyendo esto, significa que usaste la llave, significa que sellaste la puerta, significa que sobreviviste. Pasé 40 años tratando de mantener cerrado lo que mi familia abrió, 40 años sacrificando inocentes para mantener a raya algo peor. No soy un buen hombre, no busco perdón, pero necesitas saber algo. Las llaves siempre encuentran su camino de regreso, no importa cuántas destruyas. No importa cuán profundo las entierres. Si hay una puerta, habrá una llave. Y siempre, siempre habrá alguien lo suficientemente curioso como para girarla. He adjuntado algo. Guárdalo o destrúyelo. La elección es tuya. Pero si lo guardas, recuerda, nunca abras lo que no puedes cerrar, Anne. Y nunca, nunca creas que una puerta sellada permanecerá sellada para siempre. Claire desenvolvió el tejido en dentro. Había una llave, tan pequeña, simple, de bronce, con una etiqueta atada con cordel en la etoqueta, con letra nueva, con letra de Claire. Aunque ella no recordaba haberla escrito, decían para emergencias. Usar solo cuando todas las puertas fallen. Claire miró la llave durante largo tiempo. Luego, lentamente, la guardó en el cajón superior de su escritorio junto a las otras 3 llaves que habían aparecido misteriosamente en su apartamento. Durante los últimos 5 años, la vez que no recordaba haber traído en llaves que no abrían ninguna cerradura en su casa, en llaves que, sin embargo, se sentían importantes y necesarias, como si alguna parte de ella, alguna parte que había sido tocada por esa oscuridad en el bosque, supiera que su trabajo no había terminado, aunque nunca terminaría, porque Martin tenía razón. Las llaves siempre encuentran su camino de regreso, Anne, y en algún lugar, en la oscuridad, detrás de puertas selladas, cosas antiguas y hambrientas esperan pacientemente su oportunidad. Esperan a que alguien sea lo suficientemente curioso, a lo suficientemente tonto, lo suficientemente desesperado, para girar la llave. Y cuando eso suceda, y sucederá, Claire estará lista. Tiene que estarlo porque ella es la guardiana, ahora la coleccionista de llaves, la que vigila las puertas. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el mar, a veces se escucha un sonido familiar en el tintineo de llaves, no de sus cajones, de su interior, como si ella misma se hubiera convertido en una puerta y algo al otro lado estuviera empujando suavemente, probando, esperando.